Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde AOCA, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. AOCA. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico. Hoy vamos a tener una charla muy interesante con Lucas Delfino, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos. Bienvenido. Qué bueno tenerte acá porque hacía un rato largo que nos debíamos esta charla. No, muchas gracias, la verdad que muy contento de generar este ámbito para poder charlar en profundidad, que muchas veces es lo que falta para ver no solamente cómo es la radiografía actual de nuestro sector, de lo que estamos haciendo, de cómo se está desempeñando, sino de dónde venimos y cuáles son las mayores dificultades, desafíos que tenemos para que el turismo se convierta realmente en un motor de desarrollo para nuestro país, que sea una de esas actividades que centralmente genere trabajo, que generalmente genere divisas. Y vos decís, che, es bastante común. Bueno, la verdad que hay muchas cuestiones que no se entienden, pero que en este contexto de pospandemia, en este mundo, Argentina tiene una oportunidad extraordinaria y la Ciudad de Buenos Aires, por ser la puerta de entrada y por ser la ciudad más representativa de nuestro país, también la tiene. Mencionaste la Ciudad de Buenos Aires y es el punto en cuestión. Buenos Aires es una de las ciudades más importantes del mundo para la actividad turística. Sin embargo, muchas veces yo he discutido que no se siente de esa manera, no se siente de esa manera hacia afuera. ¿Cómo lo empezaste a ver vos desde que ocupaste ese lugar y comenzaste a trabajar con algo que me parecía que la política de comunicación hacia el exterior era escasa? Sí, ahí, a ver, primero de dónde venimos, ¿no? El 2019 para la Ciudad de Buenos Aires fue el récord absoluto de turistas. Sí. 3 millones de turistas internacionales, 7 millones de turistas nacionales, donde hubo un posicionamiento por diferentes dinámicas y demás, hubo una vara alta. Justo después de este año se creó esta herramienta del Visit VA, el Visit Buenos Aires, que es una agencia público-privada, donde sucede en muchas ciudades, y la definición ahí del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, es, che,
tenemos que ver de qué manera hay un financiamiento específico para esto y hay un equipo que esté enfocado solo en posicionar la ciudad de Buenos Aires al resto del mundo. Vino la pandemia, quedó ahí medio trunco y demás, y este año le pudimos dar forma, empezó a funcionar de manera muy corriente su directorio, donde participan, tenemos 4 sillas del sector privado, 4 sillas del sector público, donde no solamente está turismo, sino está también cultura, desarrollo económico, está la Secretaría General, y la verdad que se empieza a dar una dinámica donde nosotros coordinamos a qué ferias vamos, qué promociones hacemos. Ahora tenemos una nueva marca, un rebranding, hay todo un posicionamiento entendiendo la importancia. Vos pensás que para la Argentina en el 2019 el turismo representó el 6% de su Producto Bruto. Para la ciudad de Buenos Aires tiene un impacto enorme. El 2019 generó más de 18.000 millones de dólares. Es muchísimos recursos lo que genera el turismo. Ahora, ¿esto alcanza? Y la verdad que en este contexto es difícil, porque cuando uno ve los números duros, para haber llegado a ese 2019 tan extraordinario, hubo mucha política pública atrás. Y una de ellas fue la revolución de los aviones. ¿Qué es esto? Que Argentina entró en el mapa del mundo con nuevas líneas aéreas, con low cost, incorporando nuevos aeropuertos y teniendo una conexión interna que nos hace un destino más atractivo. Porque olvídate la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy convencido que hay que recuperar el Hub Córdoba, que tiene que haber mucha conectividad interna, que no tiene sentido que un turista internacional tenga que hacer, venga a Buenos Aires y haga Buenos Aires-Bariloche, Bariloche-Buenos Aires, Buenos Aires-Salta, Salta-Buenos Aires, Buenos Aires, Cataratas. Nos hace poco atractivos como destino. Entonces, hay que recuperar eso para terminar de posicionar a Argentina y eso también va a dar una oportunidad para la Ciudad de Buenos Aires. Ya existen corredores dentro del interior del país. Considero que son escasos, considero que tienen que estar muchas veces más vinculados con la regionalidad. Por ejemplo, Patagonia no tiene prácticamente una conexión entre sí. Y la conectividad aérea internacional, que es muy importante, sigue frenada. En el mundo entero ya se ha liberado y acá todavía sigue frenada. ¿Cómo están discutiendo a nivel gobierno esa situación? Yo creo que el gran desafío que tiene la Argentina en materia de turismo y puntualmente la ciudad de Buenos Aires, primero entendiendo que la pospandemia hay un cambio en el turismo que la gente empieza a buscar destino de naturaleza. Y Argentina es un destino de naturaleza en sí mismo, con la cantidad, la variedad y la heterogeneidad de destinos. Pero la Argentina tiene una puerta de entrada, como yo decía, una ciudad extraordinaria, que puedes vivir una experiencia única, que no te lo voy a contar a vos, pero que realmente tenés una ciudad muy icónica y una ciudad que emerge, y ese maridaje, ese trabajo entre las dos ciudades, hoy te un lado A, un lado B de la ciudad de Buenos Aires, que podés vivir la experiencia para todos los bolsillos y una experiencia única. Para que veamos números, hoy tenemos el 60% de los vuelos internacionales que teníamos en el 2019. Perdimos 16 líneas aéreas. Perdimos la conexión con aproximadamente 20 destinos, 20 ciudades. Entonces, hay que entender que Argentina es un destino lejos del centro del mundo. Nosotros tendemos a pensar que somos el centro del mundo, pero la verdad que quedamos muy lejos. Sí, lo más cercano estamos a 8 horas de Miami. Claro, pero para el centro de Europa y demás somos todavía más lejos. Muchísimo. Entonces, aparte de eso, somos el 8º país en tamaño geográfico. Aparte somos un país extremadamente grande. Entonces necesitamos mucha conectividad para el mundo y mucha conectividad interna. Ahí es un enorme desafío. Vos pensás que por una cuestión meramente ideológica se cerró el aeropuerto del Palomar, un aeropuerto en el cual habían viajado 2 millones de personas, un aeropuerto realmente democrático, inclusivo. De ese 2 millones de personas, 1.200.000 es la primera vez que viajaban en su vida. Vuelos de ese momento, 400 pesos, 800 pesos, 1.000 pesos, hablamos de 2018, no hablamos de esto. Sí. Entonces, por una cuestión ideológica se cerró, las líneas aéreas empezaron a ir y se le da una centralidad de aerolíneas. Que yo quiero hacer un doble clic. Antes de ese doble clic, yo te quiero... Siempre se habla de la sustentabilidad de la actividad turística y la transversalidad, ¿sí? Precisamente donde la política no influye tanto en las decisiones. Sin embargo, acabas de decir algo que es bien concreto. Un aeropuerto se cerró por cuestiones políticas. Sin dudas, por cuestiones meramente ideológicas, que yo creo que acá hay algo mucho más profundo.
y la verdad que amerita que lo mencione. Yo tengo un excelente diálogo con el ministro Matías Lamens. Trabajamos muy bien, pero hay un montón de decisiones que exceden al Ministerio de Turismo y Sí. que uno ve los lineamientos que ellos le dan a la ANAC, a Aerolíneas Argentinas, a la política de transporte, a la política energética. La verdad que uno ve muchas veces parece que el kirchnerismo está enojado con los sectores productivos que generan trabajo y generan riqueza en la Argentina, que uno de ellos es el turismo. Lo vimos con las decisiones y la desinformación que ellos plantearon con el gasto de tarjetas y el cambio de reglas de juego, cómo, y hoy me lo dicen, turismo de reuniones no pueden girar las divisas, empresas que son internacionales, hoteles 5 estrellas de la Ciudad de Buenos Aires, se les está cayendo booking porque no pueden dar la comisión de booking de un hotel 5 estrellas de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ese es el estado en el que nosotros estamos. Claramente, cuando alguien desconoce el sector, desconoce la actividad productiva y tiene una visión tan sesgada de la Argentina, termina tomando este tipo de decisiones. Yo creo que está bien que tengamos una aerolínea de bandera, pero esto tiene que tener una mirada estratégica. Esto no tiene que tener una mirada ideológica ni política. ¿Cuál es la mirada estratégica? ¿Tiene algún sentido que hoy Aerolíneas Argentinas le estemos subsidiando a todos los argentinos los vuelos a Cancún? ¿Cuál es la mirada estratégica, objetiva del turismo que nosotros volemos, subsidiemos a Cancún cuando después no abre ningún mercado? Aerolíneas no vuela a Ciudad de México. ¿No sería más lógico que volemos a Ciudad de México y pensemos, che, yo invierto en abrir este mercado, 300 millones de mexicanos, el poder adquisitivo, che, la cultura, bueno, lo abrimos. Y lo mismo pasa en nuestro país. Yo lo que digo es, y te pongo otro ejemplo internacional, estuve con el alcalde y funcionarios de Medellín. Bien. Medellín ante la pandemia había tenido en el año 900.000 turistas internacionales. Este año ya tiene 1.200.000. Y lo eché como hicieron, conectividad. Me junté con la gente de Viva Colombia, que tiene un vuelo ahora Medellín-Buenos Aires. Me dicen, che, pedimos un montón de rutas aéreas. La verdad que no las permitieron. Me junté con la gente de Gol, la gente de Azul, tampoco lo permitieron. Entonces hay una mirada sobre un factor de desarrollo central para el turismo muy ideológica. Ese es el tema. Yo lo que digo es, y la verdad yo me vinculo excelente con todos los colegas ministros de todas las provincias. Creo, y en esto también estamos trabajando, cómo se posiciona la Ciudad de Buenos Aires junto a otros destinos, porque tenemos que hacerlo de esa manera. Hemos viajado a Brasil, hemos hecho diferentes presentaciones, lo hacemos. Vamos también en el nuevo clima del mundo, buscando nómadas digitales, cómo recuperamos los estudiantes en Buenos Aires. Porque aparte de lo que genera económicamente, nosotros creemos que es muy interesante tener a ese tipo de turistas o ese tipo de visitantes, porque son gente formada, gente dinámica, gente que mejora el clima. Pero estás planteando un turismo 3.0. Nosotros todavía no, me parecería a mí que no alcanzamos el 2.0. Desde la Ciudad de Buenos Aires estamos trabajando integralmente en todo y estamos yendo a buscar a los nómadas digitales. Vos pensás que solo en Estados Unidos hay 7 millones de nómadas digitales. Nosotros proyectamos para este año en la Ciudad de Buenos Aires aproximadamente entre 25.000, 30.000, que ya es un montón, ¿eh? Sí, sí. Para el impacto, por las estadías que tienen, por lo que invierten. Yo creo que esas tienen que ser las discusiones que tiene que tener nuestro país en el sector. Y después, una muy buena medida para un momento muy difícil, que fue el previaje. Pero yo creo que tenemos que poner toda la energía, yo lo trabajo mucho acá con el sector, con las diferentes cámaras acá del sector de la ciudad, en cómo mejoramos la capacidad instalada. ¿Y qué es la capacidad instalada? La infraestructura, el personal humano. Tenemos problemas con los idiomas, hay un problema en el mundo también de que por cuestiones de salario y demás se complica la gastronomía y la hotelería de buscar mayor personal, pero hay que ver cómo lo capacitamos. Y el otro día te cuento de Catamarca, estaba con Brunello, el ministro, me dice, primer hotel 5 estrellas en Fiambala, un lugar, no sé si lo conoces, extraordinario en la Argentina. Me dice, va a ser un boom. Un hotel en Fiambala, me dice, che, los próximos 2 meses lo tiene reservado. Y digo, fíjate si nosotros no tendríamos que tener una mirada de mediano, largo plazo en lo que está buscando el mundo y ver de qué manera puede trabajar el gobierno nacional con los gobiernos subnacionales para financiar este tipo de capacidad instalada. Entonces ahí no buscamos ningún anabólico para un momento puntual. No, che, Fiambará tiene X cantidad de hoteles, eso genera trabajo genuino, tenemos que ver de qué manera capacitamos y formamos aún más. Hay algunas cosas que se están llevando adelante el Ministerio de Turismo de Nación, pero yo pondría todo el eje en armar un plan
en mejorar la infraestructura. Obviamente que sin conectividad, y por eso te lo decía Volvemos antes, a lo mismo, siempre. no hay infraestructura que, que lo soporte. que lo soporte. Sí, estamos de acuerdo en eso. Vos antes mencionaste el previaje, y Buenos Aires es probablemente la ciudad que menos aprovechó la instancia del previaje. ¿Cómo te imaginás que debería ser para cambiar? Porque desde este lugar yo siempre, la gran crítica que le hice a los funcionarios de la ciudad es que se olvidaban del interior del país. O sea, toda la promoción, o todo el dinero, bueno o malo, iba hacia acciones puntuales afuera. Pero el interior del país es el primer turista que deberían recibir. Totalmente. Y sin embargo, no sucedió ni en el primero ni en el segundo previaje. Primero te cuento un paso antes, cómo trabajamos nosotros desde Turismo de la Ciudad, desde el ente, con el equipo de promoción, en el cual nos pusimos como objetivo este año recorrer las 24 provincias, por ejemplo. Me dijeron que estás viajando mucho. Estamos viajando y en las fiestas nacionales, que son tan importantes como la fiesta del poncho, donde la fiesta del poncho pasaron 600.000 personas. Un mundo. Una locura. La verdad que estamos convencidos de que Buenos Aires tiene un potencial todavía mayor para los argentinos. Inmenso. Inmenso, y estamos trabajando en eso. Aparte es el primer turista. Es el Totalmente. turista de cercanía. Empezamos a visibilizar, a poner los reflectores sobre diferentes temáticas cada uno de los fines de semana de escapada. Hubo uno, por ejemplo, literatura y bares notables. O había otro, lado B de Buenos Aires, contando toda esta nueva movida de los speakeasy, el teatro más alternativo. Y así ahora tenemos un fin de semana gastronómico en torno a la fiesta del asado, al Campeonato Nacional del Asado que hay, y empezamos a visibilizar gran parte de la gastronomía. Bueno, venimos trabajando, solo lo tenemos medido con el observatorio, que dicen, che, tengo 1.000.000 de actividades y no sé medio por dónde. Entonces, cada fin de semana vamos contando un pedacito de Buenos Aires para que puedas vivir. Primero, firmamos un convenio con Córdoba y con Rosario. Vos pensás tremendo corredor de 700 kilómetros. Tenemos solamente en estas 3 ciudades 6 millones de personas. Imagínate para todos, ¿no? Para ellos, para nosotros, es de una posibilidad de un turismo de cercanía, de auto, tremendo. Y después estuvimos trabajando con 15 municipios de la provincia de Buenos Aires, también en esta idea de escapada, posicionando a muchos de ellos, como puede ser San Antonio Areco, por ahí el más reconocido, pero también esto. Y el intendente de Areco decía, che, yo los fines de semana vengo de turista a la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Dice, para mí es el mejor plan. Primero, dice, porque la gente, dice, yo ya en un pueblo como Areco, dice, imagínate, no puedo comprar el pan, entonces me gusta estar anónimo en la ciudad. Y aparte, dice, hago todos los recorridos, venía y me preguntaba, che, el museo, ¿cómo viene? Bueno, yo con mi familia he venido un fin de semana a quedarme en un hotel viernes y sábado de acá de Buenos Aires y hacer actividades en la ciudad. Y realmente está buenísimo. Tenés de todo para hacer y de todo para tenés diversidad gastronómica, tenés diversidad cultural, o sea, realmente para los chicos es un atractivo que no se encuentra en otros lados. No, y te sumo un valor más, 2 te sumo. 1, el tema de la seguridad. La Ciudad de Buenos Aires es la capital más segura de Latinoamérica, tiene realmente muy buenos índices y estamos orgullosos de la gestión que se hizo en un contexto difícil, social, económico que está viviendo la Argentina. Uno en la Ciudad de Buenos Aires sabe que está más seguro que por ahí en otros lugares. Y segundo, que tenemos un turismo para todos los bolsillos. Tenés un montón de oferta gratuita, tenés un montón de oferta gastronómica de paso y también tenés, el que realmente puede o viene para un consumo más de lujo, bueno, la Ciudad de Buenos Aires también lo puede afrontar. Eso también está bueno en el contexto que estamos teniendo para que cualquier argentino puede tener una muy buena experiencia en la Ciudad de Buenos Aires y un turismo que se adapta para cada una de sus necesidades. En ese contexto, ¿cómo es el trabajo con las instituciones? Con la HRCC, con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Café y Bares de la Ciudad de Buenos Aires, con la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, con las agencias de viajes. ¿Cómo es ese trabajo que están haciendo? La verdad que el título sería muy bueno. Y yo lo que digo, y lo dije el primer día que me miraban sorprendidos, si a ellos les va bien, es que yo estoy cumpliendo mi trabajo. Digo, es así de sencillo y acá no hay que pensar cuestiones muy elaboradas. Hay que escucharlos porque son los que conocen lo que tienen la demanda. Después, obviamente, cada uno ocupa un rol, un lugar, pero hay un diálogo y un vínculo muy fluido, pero total.
Realizamos la primera noche de turismo en mayo, ahora en octubre vamos a hacer la segunda, lo coordinamos con cada uno de ellos, consiguieron descuentos gastronómicos, hubo ofertas culturales, se pudieron visitar hoteles icónicos en la Ciudad de Buenos Aires que nunca se pueden visitar. La verdad que cada una de las iniciativas, antes de lanzarla, los convocamos a ellos. Decimos, che, mira, tenemos esta idea, se enriquece y la lanzamos. El trabajo es en equipo en serio y la verdad que, no sé, yo te digo, una vez por semana por diferentes temáticas, porque tenemos muchas cuestiones de trabajo, más allá de lo que te decía el visit de la reunión de directorio, nos estamos reuniendo, che, tenemos este problema, ¿cómo lo ven? Che, Lucas, pasa esto, ¿de qué manera? Yo creo que es la única forma de trabajar. Nosotros creemos en el rol del privado, creemos que es el dinamizador de la economía, creemos que es el generador de trabajo. Lo que tiene que hacer el Estado es jorobar poco, poner reglas de juego normales y ver cómo acompaña el proceso. Y vos decís, che, la verdad que en este momento de Argentina es casi revolucionario lo que digo. Sí, lo que estás diciendo es casi revolucionario, porque yo siempre hablo de que si no existe la voluntad política, la actividad turística no existe. ¿Cuál es la voluntad política de la ciudad en este momento? Porque en etapas anteriores la voluntad política medio que miraba de costado a la actividad turística. Yo digo, hay una centralidad en la voluntad política con respecto al turismo, por el contexto, por lo que genera la actividad, porque también yo creo que hay un poco, no solamente en la ciudad, en la Argentina y un poquito en el mundo, se puso en valor el turismo. Se entendió hasta dónde llegaba. Viste que medio... La pandemia. La pandemia. Yo digo, la pandemia, un poco, viste que antes era, che, cómo se calcula, hasta dónde llega el turista, el gasto. Ahora se entendió hasta dónde impacta económicamente, hasta que... Entonces, yo creo que hay una revalorización del turismo general y la Ciudad de Buenos Aires estamos trabajando muy fuertemente para el posicionamiento internacional, para el posicionamiento nacional y para poner en valor todos estos atributos que tiene la ciudad. Muchos de la gestión que se lleva adelante, una gestión que lleva muchos años y que permite tener seguridad, tener espacio público como tiene, la verdad que estamos muy orgullosos, y mucho de una ciudad vibrante, de una ciudad que te lleva a vivir una experiencia diferente y una ciudad que yo creo que volvió mejor después de la pandemia, porque vos ves hoy la cantidad de oferta gastronómica, cómo la gastronomía le ganó la calle, cómo está el espacio público, cómo es una ciudad cada vez más caminable, que puedes agarrar una bicicleta, el tema de la seguridad, bueno, una ciudad que realmente está muy bien. En todo eso hay que mensurar cómo repercute la actividad turística dentro de los números de la ciudad. Evidentemente, yo siempre digo que lo que tributa la gastronomía, la hotelería, es suficiente como para que cobre una importancia superlativa dentro del gobierno de la ciudad. ¿Cómo está repercutiendo esa tributación que está haciendo hoy la actividad turística? La verdad que tiene una representación importante, pero insisto en el tema anterior de que tiene una valoración por la generación de puestos de trabajo, por la importancia... A eso me refería también, ¿no? Los puestos de trabajo que genera. No, cuando uno lo mira, porque si uno lo ve en la cuenta de qué representa de la torta de los impuestos que se recaudan o el presupuesto de la ciudad, la verdad que no termina uno de mensurar el impacto en la generación de trabajo, en el posicionamiento de la ciudad, en un montón de otros atributos que realmente hacen que tengas una ciudad más sana, que tengas una ciudad más vivible. Y que yo es lo que te decía, Buenos Aires en el 2019 llegó a tener 100.000 turistas extranjeros, 100.000, que es lo que queremos recuperar. Vos pensás que eso te genera una ciudad que vibra diferente. Si ahora conseguimos los nómades digitales, que son nómades que van a venir a estar en Buenos Aires, nómades para explicar, son este nuevo sujeto internacional, que en general es un joven entre 20 y 35 años, que puede trabajar de cualquier lugar del mundo. Sí. Entonces, digo, para hacerlo fácil. Entonces, Buenos Aires es una ciudad atractiva, porque tiene buena infraestructura, tiene buenas universidades, tiene buenos lugares de trabajo, y aparte deberíamos tener una buena conectividad con el resto del país. Entonces vienen, se instalan acá y se van fin de semana, 3-4 días a Cataratas, se van a tomar unos vinos a Mendoza y vuelven. Entonces, eso lo hace divertido. Bueno, nosotros creemos que esa diversidad hace que la ciudad de Buenos Aires siga manteniendo su vibrancia y sea ese lugar que el mundo quiere venir a conocer. Me gusta que, a pesar de que estás en el ombligo de la Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires, pienses todo el tiempo en el desarrollo del interior del país. Es que tenemos que pensar
en vender y en trabajar a la Argentina como una. Si nosotros no entendemos eso, yo creo que es como política de Estado, ¿no? Pero hablando... Siempre se habla de que el turismo es política de Estado. Para mí hay un montón de falencias para que realmente sea una política de Estado. No, lo que digo es que totalmente, el turismo por ahí es el mejor ejemplo, pero deberíamos pensar en el desarrollo de Argentina integralmente. Ninguna provincia, ninguna ciudad se va a salvar sola. Lo que nosotros tenemos es que empezar a solucionar los problemas estructurales que tiene la Argentina, y puntualmente en el caso del turismo, la verdad que el turista internacional va a venir a pasar 3-4 días de la ciudad de Buenos Aires y hacer 2-3 destinos más. Yo la verdad que con cada uno de los ministros, con cada una de las provincias, con cada uno de los gobernadores, yo ofrezco la ciudad de Buenos Aires y hemos hecho un montón de presentaciones para Semana Santa, vacaciones de invierno, entendiendo que tenemos que hacer que el destino sea más competitivo, y el destino es Argentina. Y ahí volvemos al principio, la conectividad. Que sin conectividad podemos rompernos la cabeza haciendo las mejores presentaciones, armando la mejor comunicación, teniendo las mejores redes, yendo a todas las ferias de todo el mundo, pero si después la gente no tiene el vuelo para venir, o ese vuelo es más caro, y te pongo un ejemplo, yo estuve en San Pablo, el vuelo, me dicen, che, divino Buenos Aires, nos encanta ir, el vuelo San Pablo-Buenos Aires, $650, el vuelo San Pablo-Miami, 500, dicen, la verdad que no podemos. Entonces, si lo tenés más caro o no tenés el vuelo, todo el resto no alcanza. Yo creo que vamos a ir a un momento donde se empiece a recuperar esta conectividad, entonces tenemos que estar preparados. Vivimos una época donde era más barato ir a Acapulco que ir a Bariloche. Gracias. Un gusto, muchas gracias por la charla. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tan linda que enamora. Lo mejor de tu viaje comienza con una experiencia. Lo mejor de tu viaje comienza en Tucumán. Vení, te esperamos. Energizate en Jujuy. Viví los valles. Jujuy es energía.